Muchas gracias. Ahora sí se Ya. está grabando. Ya entonces el VPN son los flujos futuros traídos a valor presente. El payback. ¿Quién me ayuda? Como cuánto te demora en tener un valor positivo. Exacto. Más específicamente Recuperar. es en recuperar la inversión. ¿Cuánto tiempo me demoro en recuperar la inversión? Y bueno, debe ser mayor a la fecha límite para poder hacerlo. Por ejemplo, si la inversión, o sea, siempre la idea es recuperarlo todo, pero obviamente igual en algunos problemas ahí te ponen como un límite. ¿No debería ser menor a la fecha límite? Eso mismo. Sí, porque al final si me demoro 5 años en, en recuperarla y me dicen, no, no te voy a demorar más de 2. Sí, toda la razón. Muchas gracias. Era menor. Y después está la TIR. ¿De qué se trata la TIR? Cuando el VPN vale 0. Sí, ese es el procedimiento. Tenemos que igualar el VPN a cero y la tasa que traiga todos los flujos e igual el VPN a cero va a ser la TIR. Y bueno, ese es el procedimiento y lo que significa, bueno, significa que es la tasa interna de retorno y es la tasa en el fondo que nos hace indiferentes entre hacer o no hacer el proyecto. Y bueno, esa tasa se compara con la tasa de descuento. Eso me falta acá. Y si la si la TIR es mayor a la tasa de descuento, entonces sí hago el proyecto. Si la TIR es menor a la tasa de descuento, entonces no hago el proyecto. Eso igual lo deben tener las presentaciones del profe. Y por último tenemos el índice de rentabilidad. Que ¿a qué corresponde el índice de rentabilidad? Eso creo que no lo veíamos. O yo no me acuerdo. Sí, yo no me acuerdo de verlo. ¿Es la rentabilidad máxima que le puedo exigir al proyecto, no? ¿O esa es la TIR? Ese es la TIR. Debe ser los ingresos partidos de la inversión, ¿no? Sí. No, no lo vimos, no lo vimos. ¿No vieron el último? Yo lo vi Vimos en hasta el otro TIR. ramo. ¿Vieron hasta el TIR? Sí, estoy revisando más, pero vimos hasta el TIR y qué pasaba si es que habían 2 TIR. Eso fue como lo último que vimos. Lo mencionamos, no, pero no lo vimos. Ah, ya. Entonces, bueno, se los voy a contar un poco que en verdad es súper fácil. Básicamente son los, bueno, se lo vamos a tener en la presentación del profe, que me parece que tiene la fórmula más clara. Es el valor presente de los flujos que me va a generar el proyecto, solamente los que me va a generar, sin contar la inversión, dividido en la inversión. Es solamente eso, es muy fácil. Y si es mayor a 1, significa que mis flujos futuros son mayores que la inversión que voy a hacer, por lo tanto, acepto el proyecto. Si es menor a 1, significa que los flujos futuros son menores a la inversión que voy a tener, por lo tanto, no acepto el proyecto. Eso en términos generales, el beneficio sobre la inversión. El valor presente de los flujos futuros dividido en la inversión. Y ya, bueno, de acá pueden salir muchas preguntas teóricas, como, o quizás tengan que calcular algunas cosas y el profesor le va a decir bajo el criterio del VPN, ¿cuál voy a aceptar? O bajo el criterio del payback, ¿cuál acepto? Cosas así. Pero bueno, es muy importante que sepan hacer los 4. Ahora vamos con la primera pregunta. Dice, indique brevemente en qué casos el método de la tasa interna de retorno TIR y el del índice de rentabilidad pueden llevar a conclusiones incorrectas y qué alternativa de solución puede utilizarse. Explique. Ya, como no han visto el índice de rentabilidad, primero veamos como la TIR. ¿Qué problema puede tener la TIR? ¿Qué problema puedo encontrarme cuando hago algo por el criterio de la TIR? Tengo que tener. Sorry. ¿Uno? No, dale tú primero. Bueno, que pueden haber más de una TIR. Pueden haber Exacto. 2, 3. Podemos tener TIR múltiples. Múltiples lleva tilde, creo. Muy bien, esa es una solución. Perdón, ese es un problema. ¿Y cuál sería como una solución a ese problema? ¿O una solución a ese problema? Encontrar la segunda TIR. Como, es que el profe dijo que se hacía como tanteando, como que cuando había más de una TIR, como que mostró un gráfico y dijo como hacia la izquierda de la primera TIR, como que no lo hago, hacia la derecha la segunda TIR, tampoco lo hago, y como en el área entre medio sí. Muy bien. Pero la segunda TIR nos dijo que se calculaba tanteando, como que en Excel lo hacía. Sí,
En verdad, así como se calculan las TIR, es prueba y error. El Excel hace como muchas pruebas y errores muy rápido y así va encontrando las TIR. Pero la solución fue lo que dijiste, que uno hace como el gráfico que se llama perfil de VPN y lo que uno hace ahí es compararlo con la tasa de descuento. Y en el caso de que mi tasa de descuento esté como en tal nivel, entonces me conviene hacer el proyecto. Si está en otro nivel, entonces no me conviene hacer el proyecto quizás, dependiendo de en qué parte se encuentre la TIR. A ver, voy a mostrar como en el ejercicio 2, como para que sepan de qué estoy hablando, que bueno, después vamos a hacer esto, en el cual tenemos como, en este caso, como dos proyectos, y uno dice, ya, acá tengo la TIR, por lo tanto, si mi tasa de descuento está por acá, sí me conviene hacer a ver, mi TIR tiene que ser mayor a la tasa de descuento, por lo tanto, si mi tasa de descuento está por acá, sí me conviene hacer el proyecto, y si mi tasa de descuento está por acá, entonces no me conviene hacer el proyecto. Eso es. Entonces, podemos usar el perfil de VPN para ver cómo se compara. ¿Cómo se compara con la tasa de descuento? ¿A alguien se le ocurre algún otro problema? Creo que podría ser el comparar un proyecto con otro, porque por ejemplo, el tener una TIR muy alta no significa que que el valor presente o tener una TIR muy baja no significa que el valor presente del proyecto en sí va a estar sobre otro, por ejemplo. No sé si se me explique bien. ¿Te refieres cuando los proyectos son mutuamente excluyentes? No. Creo. Es que A ver, tener una TIR baja significa que es algo positivo, ¿no? Pero se supone que si tengo dos proyectos y una TIR es más alta que la otra, no me puede dar una decisión errónea, ya que el valor presente del proyecto que tiene la TIR más alta es mucho mayor. ya, mira, el punto que tocaste es el correcto, pero el problema en sí, como el origen de eso, ocurre cuando los proyectos son mutuamente excluyentes. Cuando tenemos proyectos mutuamente excluyentes, muchas veces pasa lo que tú dices, que por VPN nos da como una decisión, pero por TIR nos da otra decisión, que un proyecto es mejor que el otro. Y eso pasa, ¿por qué? Porque muchas veces los flujos no son tan comparables en el tiempo, porque van ocurriendo de forma distinta. Por lo tanto, ahí ¿cuál sería como el criterio que predomina? Si por VPN nos da una solución y por TIR nos da otra. Menos el profe dijo VPN, que eso ¿no? lo podíamos ver en la próxima clase. Sí, pues bueno, para que sepan, ahí predomina el VPN. El VPN es como el más seguro. Entonces, cuando tenemos ese problema, tenemos que usar VPN. Otra solución, que creo que no la vieron ahora, pero probablemente la van a ver después, es usar flujos de caja incrementales. Dime, Tomás, ¿tienes la mano levantada? Sí, que uno usa el VPN en vez de la TIR en ese caso porque el VPN puede considerar como los flujos, o sea, si los flujos de caja a un periodo más largo. Sí, sí, como que le da el peso correcto a cada flujo en el periodo correcto. Vale, Así gracias. es. De nada. ¿A alguien se le ocurre algún otro problema? Eso todo se lo quemo en clase, entonces creo que sería como voy a pensar. Sí, a ver, si puede pasar que tengamos múltiples TIR. ¿Qué también puede pasar? Que no tengamos. Exacto. Puede pasar que no tengamos TIR. Y en ese caso, la solución, oh, me equivoqué, botón. La solución también sería usar VPN. Esa es como la solución en la mayoría de los ¿Podría dar un casos. ejemplo de el no tener TIR? Porque no me imagino un caso que no tenga TIR. Mira, un caso práctico, no se me viene a la cabeza, pero
la TIR solamente se encuentra cuando tenemos cambios de signos en los flujos. Por ejemplo, tenemos un flujo de 10, después 5, 5, 5, 6. Entonces acá calculamos la TIR y sí nos va a dar una TIR. Pero ¿qué pasa si ahora en lugar de estos flujos tenemos uno que sea así solamente? Que tengamos puros flujos positivos. No se me ocurre un caso en que tengamos puros ok. flujos positivos, pero acá no tenemos TIR. Al tener puros negativos también. Exacto, o tener puros negativos. ¿Y en qué caso, con qué tipo de flujos nos encontramos con múltiples TIR? Cuando tienen provisión de desmantelamiento, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y qué pasa con nuestros flujos cuando tenemos, por ejemplo, una provisión de desmantelamiento? ¿Cómo se verían? Cuando cambian de signo, ¿no? Cambian de signo, porque si tenemos una provisión de desmantelamiento significa que tenemos que invertir en el desmantelamiento, por lo tanto sería -1 acá, en el último año. Entonces, con nuestra TIR, bueno, acá en Excel te va a dar solamente una TIR. Ese es un problema porque tienes que encontrar la otra y la verdad creo que nunca he encontrado la otra con Excel, pero se supone que acá tenemos 2 TIR. El profe nos dijo que era como, iba a ir poniendo tazas, como en otra celda, y Ya. en TIR era como ya, los flujos, coma, y salía guess. Entonces seleccionáis la celda donde iba poniendo la taza, y iba como cambiándola constantemente, hasta que te diera un número distinto. Ah, Era El muy Excel raro. solamente te da la primera, ¿o no? No, porque mira, espera, pon otra celda y pon lo mismo TIR. No, pues, la fórmula. ya, TIR. Los flujos, y de ahí punto coma y aprieta otra celda, una que esté en blanco. Ah, ya. Y en la celda que está en blanco anda como probando tazas. Hasta que, si no cambia de número, o sea, cuando cambie de número es como porque esa es. Ya. Hay infinitos números, pero Era así como de. No, pero creo que tenía que estar como cerca, o sea, pasado la TIR. Uno. pasado la TIR. Pero así lo hizo, no sé, empezó como ya 35, 36, 37, 38, así como no sé, el 42 y con el 42 cambió el número. Como que era muy así. Ok. Pero no sé cuál fue el criterio del profe para ir tanteando números, como que llegó y lo empezó a hacer. Ujú. Bueno, voy a ver la clase del profe después para aprender y quizás la próxima ayudantía se hacerlo mejor. Pero bueno, para que se queden tranquilos, en ninguna prueba el profe ha hecho calcular más de las 2 TIR, para que no se compliquen tanto. Bueno, ¿qué otros problemas podemos tener? ¿Qué pasa si nos queremos endeudar? ¿Cómo sería el criterio de la TIR? Bueno, los proyectos se pueden como armar como invirtiendo, como son estos casos en general, que invertimos al principio y después tenemos flujos futuros, pero también podemos tener, por ejemplo, endeudarse, en el cual sería lo contrario, que recibimos plata primero y después empezamos a pagar. Y en ese caso también podemos calcular una TIR. Y la gracia que uno quiere es que la TIR sea menor a la tasa de descuento. En el fondo sería como invertir el criterio. Esa sería como la solución. Era un poco intuitivo seguramente, pero eso está como dentro de los problemas que quería el profe. Y bueno, otro problema es cuando tenemos tasas cambiantes en el tiempo. Que en verdad este problema no creo que lo vean ahora, pero en el fondo las tasas de interés son como cambiantes en el tiempo. Hay una curva de tasas de interés y en el fondo eso es lo que uno hace en muchos proyectos, que va evaluando tasas de interés para cada año, pero no se hace mucho en realidad. Y bueno, las soluciones que acá propone, la pauta es como hacer un promedio de las tasas y compararlo con la TIC. La verdad, la última, nunca he visto que se haya preguntado. Esta creo que sí me la preguntaron un par de veces,
¿qué pasa? Te dan como los flujos y sacar como el criterio por la TIR, y ahí lo que uno tiene que hacer es invertir el criterio cuando yo quiero endeudarme. Y en general las primeras también son las que se pueden preguntar mucho, como para que entiendan bien la lógica detrás de esto. Igual sé que lo vieron recién, entonces no estén tan familiarizados con eso, pero después si tienen dudas pueden preguntar. Y bueno, el índice de rentabilidad, bueno, no dejé espacio porque básicamente son los mismos problemas que tiene la TIR. Y en el fondo tiene como una pura utilidad. Y bueno, no vieron el índice de rentabilidad, pero la utilidad que tiene, cuando más nos sirve, es cuando tenemos que rankear como los proyectos. Que se dice cuando tenemos restricciones de capital. ¿Eso no lo vieron con el profe? Las restricciones de capital. Cuando tenemos. Bueno, seguramente tomar eso como un no, pero cuando hay restricciones de capital se refiere cuando tenemos muchos proyectos con BPN positivo. Y bueno, cuando tenemos proyectos con BPN positivo, lo que dice la teoría es que hay que hacerlo. Pero muchas veces no tenemos tanta plata para hacerlos todos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es rankearlos por el índice de rentabilidad. Y esa es como la mayor utilidad que tiene este índice. Y bueno, pasemos a la pregunta 2. ¿Alguien quedó con alguna duda de acá arriba? Yo quedé con la duda al final, como que no entendí el nos sirve, como qué nos sirve. En el índice de rentabilidad, como tiene los mismos problemas que la nos sirve cuando... Nos sirve, entiendo. sí, que solamente el índice de rentabilidad nos sirve cuando Ya, tenemos restricciones de capital y tenemos que ver qué proyecto hacer y qué proyecto no. ya, gracias. De nada. Ahora veamos la pregunta 2 que dice, un proyecto de inversión tiene los siguientes resultados: un payback, periodo de pago, recuperación de 1 año, BPN negativo y TIR positivo. ¿Son estos resultados posibles? Comente y fundamente su respuesta detalladamente. Entonces tenemos un payback de 1 año, un BPN negativo y una TIR positiva. ¿Cómo podría pasar eso? ¿A alguien se le ocurre como un ejemplo rápido? Primero, ¿qué significa que tengamos un payback de 1 año? Con números. El flujo positivo en el primer año. O sea, Se flujo recupera, acumulado positivo. sí, se recupera el primer año. Por lo tanto, que payback sea 1 año sería algo así. ¿No es cierto? ¿Queda claro que ahí el payback es 1 año? sí. Porque si sumo este con el primero, es 0. Entonces ya se recupera en el primer año. Igual hay que hacer la distinción entre payback normal y payback descontado. El payback normal se hace con los flujos netos, por así decirlo, en cada periodo de tiempo. El payback descontado es lo mismo, pero con los periodos en valor presente. Para que tengan ojo con eso, porque después vamos a trabajar con el otro tipo de payback. Y ahí entonces, acá ya tengo el caso de que el payback es 1 año. Y para que yo tenga el BPN negativo, tengo que tener otro flujo que sea también, por ejemplo, 10. Y ahora imaginémonos que tenemos una tasa de descuento del 10%. Entonces, en ese caso, cuando yo quiera calcular el BPN, ¿cómo me daría? Se sabe la fórmula de calcular el BPN, ¿no? ¿No se lo enseñó el profe? Sí, sí lo enseñó. Sí, sí, Era sí. el BNA. flujo cero más los demás traído a valor presente. Ya. Sí, veámoslos como legalmente. Sería como el primer flujo y los demás traído a valor presente. ¿Y cómo traigo a valor presente el primer flujo? El flujo del primer año. Sería el flujo en sí mismo, ¿no? Sí, el del periodo 0, sí. Este sería el flujo en sí mismo.
Esto ya pasó un año. Serían Vamos a la los tasa. 100 dividido en 1,1. Muy bien, sería los 100 dividido en 1 más la tasa de descuento y elevado al periodo, que en este caso sería 1, porque es el primer año. Y el segundo flujo, ¿cómo lo traeríamos a valor presente? Lo mismo, pero elevado a 2. Muy bien, sería lo mismo, el flujo dividido en 1 más la tasa, elevado a 2. Y si sumo todo esto, va a ser igual al VPN, que vemos que es negativo, como nos estaba diciendo el enunciado. Por lo tanto, está ok. Este es el VPN. ¿Alguien quedó con una duda de eso? ¿No cacho cómo se calculó? Bueno, esto es matemática financiera. Acá le empezamos a dar el uso a lo que vimos en los cursos anteriores, que es traer a valor presente cada flujo correspondiente al año. Es muy importante que esto lo sepan hacer muy bien, porque esto es lo que van a hacer de aquí a toda su vida, que se dediquen en finanzas sobre todo. ¿Cómo sacaste el número negativo? Me perdí ahí. Acá fue la suma de todos los flujos. Ah, ya. Sí, sí, sí. Bueno, ya, bueno. Ya, ese es el VPN, y bueno, también lo dejé acá porque hay una fórmula en Excel que nos ayuda a hacer este cálculo mucho más rápido, que es igual a BAN, que es BNA, sí, valor neto actual, y bueno, abre paréntesis y primero nos pide la tasa, que es el 10%, y tenemos que poner todos los flujos que queremos traer a valor presente, y esto es importante porque si van a hacer esto no se pueden confundir. ¿Cuáles son los flujos que necesitamos traer a valor presente? Sería desde el 1 al 2. Y a esto le tengo que sumar el primero, porque el primero ya está en valor presente. Esto, la fórmula te lo cuenta como si el primer flujo fuese a final de año. Es como, piénsalo como una fórmula adelantada. Perdón, vencida. Y el flujo que está en el presente se lo tengo que sumar al final. Creo que esto está muy chico. Y así nos calcula el VPN, que es lo mismo de arriba. ¿Se entendió? ¿Alguien se perdió? Se entendió, pero yo no sé cómo hubiera sabido qué valores poner en los flujos. En verdad era solamente un ejemplo. A ver, piensa que primero teníamos que fijarnos en que tuviese payback de un año. Entonces tienes menos 100 y después 100. Y en verdad con eso igual ya te hubiese dado el VPN negativo al tiro. Como que yo le puse un año porque quise, ¿no? Por ahí ya no hubiese dado el VPN negativo al tiro, ¿cachai? Tenéis que ponerle simplemente una tasa lo suficientemente alta para que el primer valor se descuente lo suficiente para que sea menor a 100. Como que ese era el ejercicio que había que hacer. Bueno, y la TIR siempre va a ser mayor a 100. Mayor a 0, perdón. En este caso es 0. Sí, por eso ya me acordé. Por eso le puse un flujo adicional, porque así nos da una TIR mayor. Pero en el fondo, el juego estaba como en la tasa. Si tú tienes una tasa lo suficientemente alta, eso iba a ser como que los flujos futuros que vamos a tener no iban a alcanzar a cubrir los 100 que invertimos. Ese era el ejercicio. Ya. Ok. ¿Alguien quedó con alguna otra duda? ¿No? Entonces pasemos al siguiente, que dice, una empresa está comparando el proyecto 1 y el 2, los cuales tienen un comportamiento normal o convencional de los flujos de caja, en donde los flujos de fondos de inversiones iniciales y los flujos futuros del proyecto 2 son el triple de que los del proyecto 1. Entonces se puede prever que la TIR y el índice de rentabilidad del proyecto 2 será el triple que los del proyecto 1. Bueno, básicamente lo que nos están diciendo es que tenemos dos proyectos, proyecto 1 y proyecto 2, donde los flujos del proyecto 2 son el triple
que los flujos del proyecto 1. Entonces acá yo tomé un valor como ejemplo que era 100 en el año 1, perdón, en el año 0 y 200 en el año 1. Y como el proyecto 2 son el triple, simplemente sería los flujos del proyecto 1 multiplicado por 3. Por 3. Y después tenemos que calcular la TIR para cada uno y ver si es que efectivamente también son el triple que nos dice el enunciado y decir si es verdadero o falso. Por lo tanto, primero calculamos la TIR del proyecto 1, que ponemos igual TIR, los dos flujos, y vemos que nos da 100%. Después calculamos la TIR para el proyecto 2 y vemos que también nos va a dar 100%. Por lo tanto, por ese lado el comente ya sería falso. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguien se perdió? Yo me perdí, perdón. Ya, mira, parto de nuevo y si encuentras tu duda me dices para parar ahí. El enunciado nos dice que tenemos dos proyectos donde un proyecto tiene los flujos normales y el otro proyecto, sus valores son el triple que los del proyecto 1. Entonces básicamente es igual a esto por 3. Entonces, y después me dice que tengo que ver si la TIR y el índice de rentabilidad también van a ser el triple que los del proyecto 1. Del proyecto 2, porque estas cosas las multiplicamos por 3, entonces la enunciado nos dice que entonces la TIR también debe ser el triple. Y entonces, ¿qué hicimos? Calculamos la TIR para el proyecto 1 y la TIR para el proyecto 2 para ver qué nos daba y vimos que nos dio exactamente igual. Ya, súper. ¿Ok? Y bueno, ahora para el índice de rentabilidad tenemos que hacer lo que les había dicho, que no les dejé la fórmula, se la voy a dejar acá. En el fondo, el índice de rentabilidad son los flujos futuros dividido en la inversión. Bueno, es el valor absoluto de la inversión, entonces voy a dejar negativa inversión. Para que sepáis que tiene que ir positivo. Entonces tenemos que calcular el valor presente y bueno, acá no nos daban una tasa, así que ponemos una tasa arbitraria que es 10% para traer a valor presente cada uno de los flujos. Estos van a ser los valores presentes. Y para traerlo a valor presente hacemos el mismo ejercicio de arriba. Para los del año 1 sería el flujo dividido en 1 más la tasa, por elevado a 1, porque es el año 1. Y para el de abajo también hacemos lo mismo. Sería el flujo dividido en 1 más la tasa, elevado a 1. Y con eso podemos calcular el índice de rentabilidad, que como les dije, el índice de rentabilidad equivale al flujo futuro dividido en la inversión en valor absoluto, que por eso le pongo al menos porque ya está negativo, y me da 1,81 para el proyecto 1. Para el proyecto 2 hacemos el mismo ejercicio, que sería el flujo dividido en la inversión. Y vemos que también nos da exactamente lo mismo. Por lo tanto, el comente es falso, porque da lo mismo en ambos casos, independiente de los flujos sean el triple o el doble, o algo más. Ignacio, dime. Aquí nosotros asumimos como el flujo caja del año 0 siempre como inversión, ¿cierto? A pesar de que no sean inversión todo. ¿Puedes repetir la duda? Perdón. Es que nosotros estamos asumiendo en este caso que todos los flujos del año 0 son inversiones. Sí, sí. Ya, perfecto. Sí. Bueno, acá igual dice que los flujos de inversiones iniciales, bueno, son inversiones y ahí se entiende que es así. Bueno, de lo contrario, probablemente la conclusión hubiese sido la misma, o sea, salvo que no hubiésemos tenido TIR y, bueno, tampoco hubiésemos tenido índice de rentabilidad porque no teníamos inversión, así que igual ahí no se hubiese podido calcular, la verdad. ¿Alguna otra consulta? Bueno, lo importante es que se vayan familiarizando con hacer esto, más allá de esto que son fórmulas que no les va a costar nada hacerlo, sino como en traer valor presente a los proyectos, que eso es como lo que más tienen que hacer, pero en matemática financiera, nada más que eso. Ahora vamos con el ejercicio 2, que este es más largo, pero esperemos que no sea tan lateral. Bueno, ejercicio 1, en verdad.
Dice, Juan Smith tiene 40 millones que puede invertir en cualquiera de los 4 proyectos que muestran a continuación. Ya, este caballero tiene 4 proyectos que tienen los siguientes flujos para cada uno de los años. Tiene máximo de 3 años. El primer proyecto invierte 10.000 y gana 10.000 el primer año. Y bueno, así también son los siguientes proyectos, que invierten todos 10.000 y va ganando los flujos a través de los años. Y tiene 40 millones para invertir. Entonces podría invertir en todos. Cada uno de estos proyectos posee un riesgo equivalente. Para fines de análisis se debe suponer que todos los flujos de caja ocurren al final del año en cuestión. Determine. Y en la pregunta A nos dicen, evalúe los 4 proyectos de Juan Smith Incorporation de acuerdo a los criterios vistos en clases. VPN, TIR, Payback simple y Payback descontado. E índice de rentabilidad. Si la tasa de descuento relevante es 10%, no asuma problema temporal. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar cada una de estas cosas para cada uno de los proyectos. Y la tasa de descuento nos dicen que es 10%. Entonces tenemos que ir viendo uno por uno. Y me van ayudando. O sea, pero no, el primero es como para perder plata, técnicamente. Muy buena observación. Veamos si es así y veamos si es que tiene razón. Entonces, veamos el proyecto A, el cual dice que en el año 0 tiene 10.000 de inversión y en el año 1 gana 10.000. Entonces, calculemos el VPN. Bueno, el VPN, ¿cómo lo calculamos? Como la sumatoria de los valores presentes. Y ya, ¿cómo entonces sería el valor presente del segundo flujo? O sea, ya, bueno, esto ya se los dije. El valor presente de la inversión es igual a la inversión y el valor presente para este año, ¿cómo lo calculo? 10.000 dividido en 1 más la tasa, que no sé cuál es. Muy bien, es 10%. Y elevado a 1. Y bueno, acá puse 7 y era un más. No, era un dividido. Ahí sí. Era 10.000 dividido en 1 más la tasa elevado a 1. Y entonces el VPN va a ser la suma de esos flujos, que nos va a dar 909 negativo. Por lo tanto, tiene VPN negativo. ¿Y qué dice la regla? Que no se acepta si el VPN es negativo. Muy bien. Nunca debemos hacer proyectos con VPN negativo. Luego calculamos la TIR. Y la TIR, acá siempre lo vamos a hacer con la fórmula. ¿El profesor le enseñó cómo calcular la TIR sin la fórmula? Como de Excel. Creo que no. Ya bueno, igual después al final tenemos que hacer uno así. Y vamos Sí, a ver. sí, se enseñó, igualando el VPN a 0. Muy bien, igualando el VPN a 0. Solamente que muchas veces, bueno, en la mayoría de los proyectos nos va a pasar que son muchos años, entonces no podemos calcular la tira a mano. Y ahí se va haciendo como probando, pero a mano terminaríamos nunca. Entonces nunca se pregunta eso. Pero sí se pregunta de repente cuando son las TIR para un flujo de 2 años, que eso es lo que vamos a hacer al final. Entonces calculamos la TIR de este flujo y nos va a dar que es 0%. El payback, para este caso, ¿cuánto sería? Un año. Pero depende si es que es simple descontado, ¿no? Si es simple, ¿cuánto sería? Ahí sería un año. Muy bien, ahí sería un año. ¿Y si es descontado? No ocurre. Muy bien, no se recupera. Por lo tanto, ahí tenemos los valores. Nos falta el índice de rentabilidad. Y el índice de rentabilidad eran los flujos futuros dividido en la inversión en valor absoluto. O sea que siempre positivo sería 0,9 el índice de rentabilidad. Y bueno, acá dejé esta tabla resumen donde se van a ir poniendo como los datos que vamos agregando acá, para que al final podamos comparar todos los proyectos. Ahora veamos el proyecto B, que nos dice que tenemos un flujo inicial, una inversión de 10.000. Después tenemos una ganancia de 7.500 y el segundo año una ganancia de 7.500. ¿Cómo calculo el valor presente de cada uno? Sería el flujo dividido en 1 más la tasa, que era 10%, dividido, elevado a 1 para el primer año, y para el segundo año, ¿cómo sería? ¿Quién me ayuda? Lo mismo, pero elevado a 2. Muy bien, lo mismo pero elevado a 2.
elevado a 2. ¿Y el BPN, cómo lo calculo? La suma de los valores presentes. Muy bien, sería la suma de los valores presentes. Y nos va a dar eso. O otra forma, bueno, la otra forma de calcularlo, por si quieren verificar, es el BNA. Y ponen la tasa primero, perdón. Y después los flujos. Después los flujos. Y más el flujo inicial. Y nos dio lo mismo. Y lo mismo con la TIR, que ponemos igual TIR, los flujos, nos da 32%, y el payback acá. ¿Cómo lo harían? Es 1 más. Ya. Y ay, como está ordenado al revés, como que me enredé. ¿Cómo al Que revés? el profe lo veíamos al revés, pero es De como el 0. lado dividido en el anterior, algo así. O algo. Hay que falta ser acumulado, según yo. Sí, hay que hacerlo acumulado. La verdad yo no sé si hay una fórmula para hacer esto en Excel, pero yo lo hago como muy paso a paso. Entonces lo que yo hago es ponerme en el año 1 y veo cuánto me da sumando eso con la inversión que hice el primer proyecto. Me da 2.500 negativos, entonces no lo alcanzo a recuperar todo el primer año. Entonces ya sería 1 más algo. Y en el segundo año, yo sé que mis flujos son 7.500, pero me falta por recuperar solamente 2.500. Por lo tanto, como sé que pasa eso, lo que voy a hacer es el último flujo, tomar los 2.500, sin el negativo, y lo divido en 7.500. Y me da 0,33. Por lo tanto, mi payback va a ser igual a 1 más el 0,33. Así lo hago yo. ¿A alguien no le quedó muy claro cómo lo hice? Bueno, voy a explicar de nuevo rápido. Uno primero ve cuánto tiempo, o sea, en el primer año, si es que alcanzo a pagar todo. No alcanzo porque es 7.500. Entonces lo que hago es ver cuánto me falta. Son 2.500. Al siguiente año, yo veo que mi flujo es mayor, por lo tanto, sí o sí voy a alcanzar a pagarlo al principio. Pero ¿en qué parte del año voy a alcanzar a pagarlo? Vamos a suponer que estos 7.500 se van dando de forma como proporcional durante el año, entonces lo voy a alcanzar a entregar los 2.500 dividiendo los 2.500 y los 7.500 en 0,33. Por lo tanto, me voy a demorar 1 año, 33 en recibirlos. Ahí si es que en el año 1 fuera mayor a 10.000 el flujo. O sea, fuera entonces, 11.000, por ejemplo. si fuese 11.000, entonces en el primer año, cuando tú sabes que ya te pasaste, tienes que poner 11.000 dividido en 10.000. No, sería al revés. 10.000 dividido en 11.000, perdón. Y ahí te demoras 0,9 años en recuperar eso. La inversión. Ya, gracias. De nada. Y el payback descontado, bueno, yo hago el mismo ejercicio solamente que con los valores presentes, que sería el primer año, en este caso, serían los 6.818 más los 10.000, y me falta por recuperar 3.182, que viendo el flujo de segundo año sí o sí voy a alcanzar, por lo tanto acá divido los 3.000 en los 6.198. Y eso me da 0,51. Por lo tanto, acá mi payback va a ser 1,51. O 1 más 0,51. Tengo una duda, que no me ¿Dime? acuerdo de descontado. ¿Es lo mismo, solo que se hace con el valor presente? Sí, es lo mismo, solamente que se hace con los valores presentes. Ah, ya. Gracias. De nada. Y bueno, el índice de rentabilidad ahora son más años, por lo tanto tomamos la suma de los flujos futuros que vamos a recibir en valor presente y eso se divide en la inversión en positivo. Y ahí mi índice de rentabilidad va a ser 1,3.
Y ese va a ser el proyecto B. Y bueno, ahora pasamos al proyecto C, que sería lo mismo. Y bueno, calculo el valor presente para cada año, que sería los 10.000 acá los 4.000 dividido en 1 más la tasa, que era 10%. Y bueno, en verdad, no sé si el profe les va a hacer como después hacer trabajos sobre esto, pero como que para que sea más fácil y tirarlos para el lado solamente. Acá pueden como anclarlo al año y fijan la tasa con F4. Con F4. Y lo tiran para el lado. Y ahí todos van a estar como elevados al año de acá arriba, que sería lo mismo que poner elevado a 3, como atajo. Que bueno, muchas veces después en otros ramos le van a tocar hacer proyectos con muchos años, evaluarlos, y es mejor hacer como estos atajos que estar uno por uno y demorarse un siglo. Entonces VPN sabemos que es la suma de los valores presentes, o si quieren estar seguros, era lo mismo, VNA, de la tasa que era, entonces era 10%, de los flujos, más el primero que estaba fuera de, perdón, el primer flujo que era en el presente. Y no nos dio porque eran los de arriba. Ahí sí. La TIR es igual TIR. Nos da 34 y el payback acá. ¿Cómo lo harían? A ver si aprendieron por mi método. ¿Algún voluntario? Ahí Era serían los... 4.000, eso. ¿Ya? Claro, tú, Mónica. No, yo no Acá. sé. ¿Alcanzamos a pagarlo en el siguiente año o no? No. No. Muy bien. Por lo tanto, hago lo mismo. Sería 5.000 más 6.000. Y nos quedan menos 1.000 por pagar. ¿Y alcanzo a pagar esos menos 1.000 en el último año? Sí. Ya. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer acá? Menos 1000 dividido en 10.000. Muy bien. Sería menos 1.000 dividido en 10.000. Para ver en qué parte del año lo alcanzo a recuperar. Por lo tanto, mi payback, ¿cuánto sería? 2,1. 2,1. Muy bien. Porque pasó 1, perdón, pasó 1, 2, y en el 0,1 del tercer año alcanzamos a recuperarlo. Por lo tanto, sería 2 más 0,1, 2,1. Y el payback descontado sería exactamente lo mismo. Solamente que con los flujos de valor presente, en el segundo año tampoco alcanzamos a recuperarlo, pero en el tercero sí vamos a alcanzar, porque ganamos 7.500 en valor presente y nos falta recuperar 2.231. Por lo tanto, acá hacemos esto dividido en los 7.000 y nos va a dar 0,3. Por lo tanto, acá sería 2 más 0,3. Y el índice de rentabilidad es la suma de los flujos futuros dividido en la inversión. Y ese va a ser el índice de rentabilidad. Y ahora el proyecto D, que es el último. Sería los 10.000. Y calcular el valor presente de cada uno. Que lo voy a hacer de forma rápida que de Excel. Sería 1 más la tasa, que es 10%. Esto lo fijo con F4. Y elevado a el valor que tengo acá arriba. Después lo tiro para el lado solamente. Y el VPN va a ser la suma de todos. Después la TIR. Si ven que llego a hacer algo rápido en Excel y quieran aprender cómo hacerlo, pregúntenme nomás con total confianza. Si igual esto se aprende como con la práctica, nadie nace como sabiendo bien en Excel. Y es importante que sean hábiles después, como para su vida profesional. Y el payback, entonces,
sería el primer flujo. A ver, el payback para normal. ¿Cuánto sería para el proyecto? Este proyecto. 1. Muy bien, Un año. 1. ¿Y el payback descontado? Ese tenemos que calcularlo, ¿no es cierto? Serían 909 y esto hacemos el ejercicio que hicimos antes y va a dar 0,28. Entonces va a ser 1,28. Y el índice de rentabilidad sería la suma de los flujos futuros en valor presente dividido en la inversión en positivo. Y nos va a dar 1,47. Y bueno, se demoró un poquito más de lo que esperaba. Pero si alguien quedó con dudas, puede preguntarme después si es que cuando revise le nacen las dudas. Y bueno, esta es la tabla de resumen de los proyectos. Y bueno, ¿con qué proyecto? Que es la pregunta, ¿con qué proyecto nos quedaríamos si tuviésemos que hacer uno? ¿Cuál es el mejor proyecto? ¿O cuál definitivamente no El haría? proyecto. El A. Muy bien. El A es el que definitivamente no haríamos. Primero porque el VPN es menor a 0, la TIR es menor a la tasa de descuento que era 10%, el payback, ya el payback normal es 1, pero el payback descontado no recupera. Entonces es pésimo y el índice de rentabilidad es menor a 1. Por lo tanto, este definitivamente es el que no hay que hacer. Y el mejor proyecto, que alguien lo dijo, es el proyecto C. ¿Por qué? Porque tiene el mayor VPN y si bien la TIR no es menor que otro proyecto, pero los proyectos son como mutuamente excluyentes, me parece. O no, creo que no era mutuamente excluyente, pero a pesar de que la TIR es menor, por todos los otros índices, o todas las otras variables, perdón, todos los otros criterios, sigue siendo el mejor. Ah, no, acá no es mejor. ¿Por qué no sería el mejor? Por estos Porque criterios. se demora más. Muy bien, se demora más. Tenía en mi cabeza la otra cosa. Por eso me corrigieron. Bueno, pero por VPN sí sería el mejor. Y por los otros criterios, bueno, acá tampoco, el mejor sería el proyecto D. Pero en definitiva, si tiene VPN positivo y tenemos 40.000 para invertir, entonces hay que hacer todos los con VPN positivo. Eso es como lo que sí o sí tienen que quedarse. Y si un proyecto tiene VPN 0, ¿qué harían ustedes? O sea, ¿qué pasa No en ese lo caso? hago, porque igual me estoy como, o sea, como que en teoría estoy indiferente en términos de plata, pero igual hacer el proyecto significa parte del riesgo. Entonces, como si no voy a generar ganancia y además me estoy metiendo como en algo que puede ser riesgoso, mejor no hacerlo. Muy bien, en teoría soy indiferente, pero igual existe un nivel de riesgo. Pero igual ahí depende cómo lo ve el profe, porque hay profes que te dicen netamente no, indiferente, pero otro profe como que te No, el puede profe decir, dijo eso. ah, ya, El profe entonces dijo quédense que con no eso. lo hacía por el riesgo que Una pregunta. implicaba. Sí, alguien tenía la mano levantada. Yo. ¿Ya? Sí, tengo dos preguntas básicamente. Que una TIR más baja significa que el proyecto es más riesgoso, ¿verdad? Una TIR más baja, Sí, como por o sea, ejemplo en no ese que, caso. que te ¿Pasa? entrega un menor retorno en los flujos futuros. Creo que el profe había dicho al revés, como más TIR, más riesgo. Sí, más TIR me suena que hay mayor riesgo. Porque, o sea, lo anotó como con el lápiz de la pizarrita, no estaba en el Power. Ujú. Ah, ya. Vale. Sí, Gracias. piénsalo, muy bien. Piensa que bueno, en verdad no sé si esto lo tienen que saber muy bien en Finanza 1, pero cuando la tasa de descuento es más grande es porque yo más le estoy exigiendo al proyecto. Y cuando más le exijo al proyecto es porque es más riesgoso. Bueno. Alguien tenía una pregunta también. Una niña, creo. Yo. Dime. Que en el índice de rentabilidad el 1,47 sería mejor, no haría ser el 1,53. Muchas gracias. Vaya. Buena observación. Esto no era parte de la pauta, lo quise hacer para sumar, pero parece que me equivoqué más de lo que sumé. Pero muy bueno que hayan aprendido. Felicitaciones. Hubiesen tenido muchos puntos de participación, pero lástima que ya no sea.
Ya, entonces ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Considere solo los proyectos C y D. ¿Qué proyecto tomaría usted si estos fueran mutuamente excluyentes? Acá dejé el resumen de los dos proyectos y quiero que me digan cuál proyecto tomarían ustedes si es que fueran mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que sean mutuamente excluyentes? Significa que solamente puedo hacer uno de los dos. Por ejemplo, bueno, el típico que les pudieron haber dado, si yo quiero poner cerámica o piso flotante en el piso. Yo tengo un piso y tengo que elegir entre poner cerámica o piso flotante. No, no puedo poner los dos al mismo tiempo. No puedo hacer los dos al mismo tiempo. Comparando los distintos factores. O sea, ¿Criterios te refieres? eso. Mira, cuando son mutuamente excluyentes, solamente hay que fijarse en un solo criterio, que va a ser el que El manda. VPN. El VPN, muy bien. El VPN es el que manda. Y por VPN, ¿cuál debería ser el que debo hacer? ¿El C o el D? Muy bien, el C. Entonces, como son mutuamente excluyentes, debo elegir el proyecto C. Pero en el caso, por ejemplo, de que te den un VPN mucho mayor en el proyecto C, pero la TIR también sea, no sé, pues un 90%. Ahí no influiría en nada. Así como si es que no te dicen nada más. Mira, el criterio general en esto es que si son mutuamente excluyentes, solamente fijarse en el valor presente neto. Vale. Como que esa es la regla general. Si hay algo como detrás más matemático, quizá podrían preguntárselo al profe. De hecho, una muy buena pregunta para el profe. De hecho, yo sí lo iba a hacer, pero nunca lo han preguntado tan específico, la verdad. Y bueno, ahora hagamos la C, que es más difícil, pero sí es algo que se pregunta mucho. La pregunta se dice, considere los proyectos C y D. ¿Qué tasa de descuento lo haría indiferente entre elegir el proyecto C o D si fueran mutuamente excluyentes? ¿El profesor les enseñó algo así? ¿O No, porque ni siquiera vimos mutuamente excluyentes. no? Que igual lo debieron haber visto en la TIR. Ah, pero No llegaron llegamos. hasta la TIR, entonces. Llegamos hasta la TIR, pero así como raspando. Y el profe dijo como, cuando son mutuamente excluyentes, como lo vamos a ver en la otra clase. Ah, ya bueno. Como con respecto a la TIR. Ya bueno. Porque vimos la desventaja como de mutuamente excluyente y dijo como, ya, esto se lo voy a explicar la otra clase. Ya, bueno, yo también voy a ver esa clase entonces para entender eso. ¿Pero puedes explicarlo, Joaquín? ¿Qué cosa? ¿Explicar cómo el problema? Ah, sí, lo vamos a hacer. Porque igual, si bien esto los va a ayudar como para ustedes del futuro, también nos va a servir para saber cómo se calcula la tira a mano. En el caso de que el profesor les pida un desarrollo a mano o después si es que volvemos presencial en algún momento tengan que hacer la prueba a mano. Pero no es encontrar la TIR para que el VPN sea 0. Sí, pero cuando tenemos proyectos que son mutuamente excluyentes, tenemos que construir una tablita que se llama perfil del VPN. Y eso se hace como calculando, se hace con un procedimiento más o menos largo, la verdad. Que lo vamos a ver a continuación. Bueno, si los proyectos son mutuamente excluyentes y tenemos que ver en qué punto soy indiferente de hacer ambos para una tasa de descuento, lo que tengo que hacer es ordenar los dos flujos y calcular la diferencia de ambos, que sería la suma de los dos. Así. Perdón, era la diferencia, la resta. Ahí sí. Calculando la diferencia de los dos flujos. Y a continuación lo que debo hacer es encontrar la TIR de esta diferencia, o sea, de este nuevo flujo, por así decirlo. ¿Y cómo lo hago? Como ustedes saben, es igualar todos los flujos a 0. Entonces, el primer flujo en el periodo 0 es 0,
el segundo flujo es negativo, entonces por eso tiene el signo menos, sería 6.000 dividido en 1 más la TIR. El flujo del segundo año es 1.000 dividido en 1 más la TIR elevado a 2, y el flujo del tercer año es 7.000 dividido en 1 más la TIR elevado a 3. Y eso igual a 0. Es exactamente encontrar la TIR como de un único flujo. Y bueno, cuando uno hace esto a mano, lo que debe hacer es lo siguiente. Uno iguala el 1 más TIR, el 1 más TIR para simplificarlo, y pone simplemente una X. Dice X va a ser igual a 1 dividido en 1 más TIR. Entonces esto se vería así. Sería menos 6.000x más 1.000x cuadrado más 7.000x al cubo elevado a 3, igual a 0. ¿Se entiende esto? ¿Qué fue lo que hice? Simplemente cambié el 1 dividido en 1 más TIR por X. Se entiende. Ok, muchas gracias. Y bueno, teniendo esto lo podemos simplificar. ¿Cómo lo podemos simplificar? Todos están como en valores de miles, entonces lo podemos dividir en 1.000. Y aparte, como todas tienen X, le podemos dividir en, o multiplicar por 1 dividido en X. Y simplificándolo de esa forma nos va a quedar algo así. Sería menos 6 más X más 7X cuadrado igual a 0. Esto es solamente matemática. En verdad, no sé si ustedes tienen que hacer esto como en prueba online, pero cuando la prueba era a mano, siempre tocaba hacer estas cosas. Y reordenando esto, nos queda que sería 7x cuadrado más x menos 6 igual a 0. Y en este caso, ¿a qué les recuerda esta ecuación? ¿A qué tipo de ecuación sería? Una cuadrática. Muy bien, sería una ecuación cuadrática. ¿Y las ecuaciones cuadráticas cómo se resolvían? Menos b más menos eso. Sí, muy bien, con esta fórmula. Con esta maldita fórmula del colegio. Teníamos que resolver y encontrar la X. Y entonces, ¿qué hacíamos? Se reemplaza cada uno de los valores, donde el que acompaña al cuadrado es el A, el que acompaña al que no está elevado a nada es B, y el factor que no tiene X vendría siendo C. Por eso yo lo ordené así para que sea más simple de recordarlo, que acá era al revés. Y bueno, lo reemplazamos y así vamos a encontrar las X, que en este caso les voy a dar los valores. Si alguien después lo hace y necesita ver cómo el desarrollo de cómo se calcula esto, me lo pide por mail y yo se lo envío, que lo tengo listo en papel. Y bueno, llegamos a que x1 es 85,71 y x2 es menos 100%. Pero acá, ¿con cuál nos vamos a quedar? Con Positivo. X1. Muy bien, acá solamente nos vamos a quedar con x1. Y bueno, ¿por qué les dije que esto también sirve para calcular flujos con 2 TIR? Porque si tuviésemos un flujo más o menos similar, que sean como 2 años solamente, más el periodo de inversión, podemos encontrar las 2 TIR de esta forma. Y acá x1 nos hubiese dado como un valor razonable y x2 también nos hubiese dado un valor razonable. Y esa es la forma en que uno calcula 2 TIR. Y bueno, sabemos que x1 es eso, pero x dijimos que iba a ser igual a esta otra cosa. X es igual a 1 dividido en 1 más TIR. Por lo tanto, tenemos que reemplazar para despejar nuestra TIR. Y despejando eso, nos va a dar que la TIR es 16,67%. ¿Se entendió un poco el procedimiento? Fue muy rápido. Yo lo entendí perfectamente. Ok. Y bueno, esto en verdad le sirve para hacer como este tipo en el caso cuando los proyectos son mutuamente excluyentes, o para encontrar TIR normal en el caso de que tengan que calcularlo a mano. Es exactamente el mismo procedimiento. Y bueno, ¿qué características tiene? En este caso es que la TIR va a ser el punto en el que soy indiferente entre realizar los dos proyectos. Y con esto nosotros construimos lo que se llama el perfil de VPN, que seguramente lo van a ver con el profe en la siguiente clase, el cual el gráfico, pegué el mismo de la pauta porque no sabía cómo se hacían en Excel, es de la siguiente forma. En el eje Y, bueno, acá le puse cómo se hacía. El eje Y es el VPN del proyecto y el eje X va a ser la TIR del proyecto. Por lo tanto, uno lo que tiene que hacer es igualar
primero como hacer una rayita y poner como en el VPN de cada proyecto, por ejemplo, el VPN de C, que ya lo habíamos calculado antes, y abajo uno pone el VPN del otro proyecto, que era el VPN de D. Y después lo tenemos que cruzar con la TIR de cada proyecto en el eje X. Y el punto en que se cruzan va a ser igual a esta que encontramos, que va a ser 16,67. ¿Se entiende un poco el ejercicio? ¿O alguien se perdió? Igual es entendí que la verdad cuando tenía iPad podía dibujar todo esto y quedaba hermoso, pero en Excel es un poquito más difícil de explicarlo. Bueno, la idea acá es encontrar que hay un punto que va a hacer que nosotros definamos que cada cierta, si la tasa de descuento es de tal nivel, prefiero hacer un proyecto, y si la tasa de descuento es de otro nivel, prefiero hacer el otro proyecto. Por ejemplo, si la tasa de interés fuese mayor a 16,67, ¿qué proyecto preferiría hacer? ¿El C? ¿O no? A ver, voy El a D, ¿o No estoy segura. hacer una línea. Ya. Este es el 16. Si la tasa de descuento fuese para este lado, Ah, ya, no, sí. Ahí sería el D. muy bien, sería el D. ¿Por qué sería el D? Porque tenéis un VPN mayor, ¿no? Muy bien, acá tengo un VPN mayor. ¿Y si mi tasa de descuento es menor a 16,67? ¿Cuál El C, prefiero hacer? porque ahí sería algo. Muy bien, ese es el ejercicio que hay que hacer. Y este ejercicio es lo que se puede preguntar, como que te pregunta el profe, si mi tasa de descuento es mayor a tal punto, ¿cuál prefiero hacer? Y bueno, ahí habría que hacer algo similar a esto. Bueno, en verdad habría que hacer esto y ver intuitivamente cuál proyecto está por arriba del otro. Y eso, bueno, acá le dejé las conclusiones, que si la tasa de descuento es menor a 16,67, prefiero hacer el proyecto C, y si mi tasa de descuento es mayor a 16,67, prefiero hacer el proyecto D. Y ahora la última pregunta nos dice, considere todos los proyectos. ¿Qué proyecto tomaría si existiera restricción de capital? ¿Existe algún inconveniente en su decisión? Y bueno, dijimos que restricción de capital es cuando no tengo suficiente dinero para realizar todos los proyectos con VPN positivo. Por lo tanto, lo que debo hacer es usamos índice de rentabilidad para rankear los proyectos. Y por lo tanto, tengo todos los proyectos y tengo que ver cuáles van a tener como de mayor a menor el índice de rentabilidad. ¿Cuál sería como el primero que debo hacer sí o sí por índice de rentabilidad? ¿Sí? Muy bien, el C. El segundo, El D. el D. El tercero, El B. el B. Y el cuarto. El A. Ya, mira, por índice de rentabilidad sí, pero esto es una trampa. Porque ¿qué pasa con el proyecto A? O sea, como que no tiene se- ningún No se sentido debería hacerlo. hacer. Exacto, no se va a hacer en ningún caso. Eso para que lo consideren, porque muchas veces le pueden poner como órdenes de mayor a menor los proyectos que debería hacer según el índice de rentabilidad. Y seguramente te van a poner estos y va a haber otra alternativa que va a ser igual, pero con el A. Pero el A no hay que hacerlo, porque tiene VPN negativo. Y Por dime. ahí. ¿Qué, podrías poner eso por ahí? Ay, Un polaco. ¿alguna consulta? ¿El ejercicio que queda pendiente te lo mandamos el fin de semana? El ejercicio que queda pendiente algún ejercicio, ¿se me pasó algo? Ah, que sale parte 2 como en Ah, el no, Excel. no, que este lo tenía con el desarrollo, que era por Ah, si tenía fabuloso. muchos números, por si me perdía, tenía mi torpedo, Bueno, acá. pero no pasó. Bueno, entonces eso sería todo, chiquillos. La ayudantía se las voy a subir en video este fin de semana, pero cualquier duda que tengan pueden consultarme. Y bueno, eso, que tengan un muy buen fin de semana y que les vaya muy bien a todos. Gracias por venir y gracias por su participación.